Horacio Victoriano de Acevedo es un enamorado de la Patagonia, como él mismo lo confiesa. Nacido el 4 de septiembre de 1946 en la capital federal, desde muy pequeño comenzó a pasar sus veranos en la zona y años más tarde logró cumplir su sueño de vivir aquí, en su lugar en el mundo. Estamos con el señor Horacio de Acevedo, un vecino de hace muchos años de Villa Langostura, con quien vamos a conversar para que nos cuente un poco de su historia personal y de su historia relacionada con Villa Langostura. ¿Qué tal, Horacio? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Un placer que podamos conversar. Hace mucho tiempo que teníamos pendiente esta charla, así que bueno, ahora se pudo dar. Y me gustaría que usted me cuente en principio cómo es que llegó a esta zona, y después vamos a ir recorriendo la historia y todo lo que nos pueda compartir de sus vivencias acá en Villa Langostura. Bueno, debo empezar porque a los 11 años, a mis 11 años, yo tengo ahora 78, o sea que hace nada más que 67 años, mis padres decidieron radicarse en la zona. Se radicaron en Bariloche, habían comprado previamente una visita que habían hecho ellos, un negocio en el centro de Bariloche, en Mitre y Villegas, y yo tenía 11, como dije, y nos trasladamos la familia a Bariloche. Por una de esas cosas del destino, un amigo de mi padre le pidió que si encontraba algún negocio como para él, lo señara, lo comprara o algo así, para que él se viniera también al sur. Bueno, mi padre conoció circunstancialmente al doctor Luis Minujín, que tenía una hostería en Siete Lagos, en el lago Villarino. Los lagos Falkner y Villarino forman parte de la famosa Ruta de los Siete Lagos y están ubicados a mitad de camino entre Villa Langostura y San Martín de los Andes. La belleza de su entorno natural atrae cada año a miles de turistas que eligen este lugar para disfrutar del bosque andino patagónico, sus lagos y sus montañas. Y el doctor Minujín había perdido a su hijo, Lucky Minujín, había fallecido hacía poquito, que es una historia triste porque era un estudiante de medicina casi recibido y tenía leucemia, y él sabía que tenía leucemia y no se podía hacer nada. En esa época, estoy hablando de años 50, años 50. El hecho es que mi padre tomó ese negocio que Minujín quería alquilarlo, para este amigo, y el amigo se fue a la retranca. ¿Qué negocio era? ¿En La Bariloche hostería, mismo? no, la hostería Lago Villarino. Ah, la hostería del lago Villarino. ¿Y ustedes venían desde dónde? ¿Desde Neuquén? ¿Desde Buenos No, Aires? no, nosotros vivíamos en Belgrano. Mm. Mis padres y nosotros, sus hijos, habíamos vivido toda la vida en Belgrano, salvo una época en que vivimos en una quinta en Pacheco, pero en Buenos Aires siempre. Tenemos familia en Neuquén, pero de todas maneras era aleatorio eso. Y bueno, el amigo se tiró a la retranca, y mi madre, que era una gran mujer y una emprendedora nata, le dijo a mi padre: bueno, agarrémoslo nosotros también. Entonces vos manejas un negocio y yo el otro. Y así fue. Mi madre se hizo cargo de la hostería, y mi padre manejaba el negocio de Bariloche, o entre los dos, ambos, ¿no? ¿Qué negocio era en Bariloche? En Bariloche era un restaurante que se llamaba Slalom. Fue bastante conocido en su época, insisto, año 57. ¿Y dónde estaba ubicado en Bariloche? Sobre Mitre y Villegas, en la misma esquina, en un segundo piso. Era un edificio que todavía está, no me acuerdo qué hay abajo ahora, pero una de las cosas que había la última vez que fui a Bariloche era
una sucursal de ropa de Columbia. Y bueno, la cuestión es que vivíamos ahí y en esa época, te podrás imaginar, de Bariloche a la hostería tardábamos 7 horas. La ruta era, por supuesto, lo que se pueden imaginar todos, es decir, era una ruta de ripio. Yo siempre cuento la anécdota que los micros que hacían Villa Langostura, Bariloche, San Martín, pasaban por Villa, y eran unos colectivos Leyland muy cortitos, que eran especiales para la montaña, y aún así, esos mismos colectivos preparados para eso, había curvas en las que tenían que maniobrar para doblar, porque quedabas al borde del precipicio, obviamente, todo el tiempo. Había gente que no podía hacer ese viaje en micro, porque se mareaba, le pasaban cosas. ¿Y cada cuánto salían? No, era diario, mira. ¿Ah, diario? Sí, era diario, de Bariloche a San Martín y de San Martín a Bariloche. El puente que pasaban era el que Los ahora es puentes peatonal. que pasábamos eran todos los... El que era peatonal ahora, ¿no? Acá Claro, en Correntoso claro, no estaba. Cuando cruzabas el Correntoso, el río, lo cruzabas por el puente que ya no existe. Es decir, que se fue deteriorando el puente como el que había en el Rucamalén, como el que había en el río Villarino. Es decir, había distintos lugares de la ruta en donde había ese tipo de puentes que ya no existen. Prácticamente puede ser que en alguna ruta más del interior de la provincia, es decir, donde no llegó todavía tanta civilización, sería lindo que se conservaran, ¿no? Cada vez que veo uno del río Rocamalén, que ya no queda nada de ese puente, me dan nostalgia, ¿no? Así que bueno, yo conocí y viví y amé la cordillera desde ese momento, porque vivimos en Bariloche. Yo empecé el secundario, fui a primer año y después nos volvimos a ir a Buenos Aires y mi padre se conservó los negocios. Ya en esa época el negocio que tenía en Bariloche era lo que es hoy el Pirehue, se llamaba Pirehue, y el nombre de fantasía que le había puesto mi padre era El Esquiador, porque él lo inauguró, fue el primer concesionario, era una edificación de parques nacionales que había reemplazado el viejo refugio de la base del Cerro Catedral por ese edificio nuevo, que hoy se conserva, nada más que el hotel que hay hoy como Pirehue, bueno, es un monstruo ahora enorme, que se construyó alrededor de lo que era el hotel. ¿Y estamos hablando que está ubicado dónde? En la base del Cerro Catedral. Así que bueno, con tal motivo yo me fui a vivir a Buenos Aires, pero yo ya había empezado a esquiar de chico, y entonces en los inviernos venía al Pirehue para esquiar, y en los veranos era un estudiante maravilloso porque no quería tener que dar ninguna materia para poder venirme lo antes posible a Villarino. Ese era mi Villarino, para mí, mi lugar en el mundo. Ah, mire usted, y cuéntame qué anécdotas y qué recuerdos tiene de Villarino. Y bueno, por lo pronto que ahí conocí a Marta Minujín, la hija de Luis Minujín. Nos llevamos una diferencia, ella me lleva unos 3 años de edad, y así que éramos compinches, los dos andábamos a caballo, y siempre éramos varios, porque siempre había algún primo mío, algún amigo, alguna amiga de Marta, así que fuimos muy compinches durante varios años, que yo no recuerdo bien cuántos exactamente, pero mínimo de 6 años que estuvo mi padre en la hostería. Así que bueno, y ahí aprendí, qué sé yo llegaba a la hostería, muchas veces viajaba yo solo en el tren, asientos de madera, a veces me venía en el asiento de madera porque no tenía plata para pagar camarote,
de Bariloche me tomaba el micro, el Leyland que iba a San Martín. Y bueno, iba a Villarino, ya mis padres para esa época ya estaban ahí, y me cambiaba la ropa, me ponía ropa de Villarino, que era un jean muy gastado, boina, como sigo usando hoy, y alguna campera, de acuerdo al clima, y me iba al campo, es decir, me iba al galpón, donde estaba la parte rural, digamos. Así que vivía todo el verano entre las vacas, los caballos, me amaba esa vida. Claro, porque ahí la Hostería Villarino, al igual que las otras estancias que hay en la zona, eran obviamente autosuficientes. ¿Y qué tenía? ¿Qué espacios tenían? Bueno, como toda la zona nuestra, salvo aquellas que están ocupadas por estancias, son lo que llamamos pobladores. ¿Y qué pobladores había ahí en la...? Ahí sigue estando la familia Betanzo, que es la que estaba en esa época, salvo que ahora está en la época en que llegamos a Villarino, el poblador era Pepe Betanzo, Víctor Manuel Betanzo, que era descendiente de los primeros que habían sido pobladores en ese lugar, y hoy es el hijo mayor de Pepe Betanzo, que es José Ernesto Betanzo, de sobrenombre Flacuy, que somos casi de la misma edad, es un poco más chico. ¿Y cómo era el tema? Porque usted me dice que Minujín era el dueño de la hostería. ¿Cómo era el tema de la posesión de la tierra? ¿Los Betanzo eran los dueños y la alquilaban? Claro, los Betanzo eran y siguen siendo los pobladores. No sé cuántas hectáreas son por las que les cobra pastaje Parques Nacionales. Ese sistema creo que sigue estando, de cobro de pastaje, y limitación de los animales, es decir, esa es una de las funciones que cumple Parques, en otorgar el permiso de pastaje para tanta cantidad de animales. Así que había 40, creo que eran algo de 40 vacunos y no sé qué cantidad de yeguarizos, caballos, que tenían admitido, y ovejas seguramente, y gallinas obviamente. Entonces ellos eran uno de los proveedores de la hostería, con carne, leche, quesos, así como lo era también dos personajes conocidos. Uno, José Luis Paichil, que los Paichil son pobladores todavía en Pichitaful, que está a unos 10 kilómetros de la hostería Villarino. Así que también los Paichil eran proveedores de la hostería. Y otro poblador de Pichitaful, de apellido Pafián. Y también había alguien que tenía mucha relación, que la siguiente población, yendo desde acá hacia San Martín, la siguiente población de Villarino es la población Urrutia. En la población Urrutia vivía Elena, la señora de Urrutia, que trabajaba de camarera en la hostería. Una mujer hecha y derecha, eran 4 kilómetros más o menos de distancia, 4 o 5 kilómetros. Todos los días las hacía a caballo para venir a trabajar y se iba a la noche. Le decíamos siempre, no te arriesgues así, pero era otra época, ¿no? Aparte mucho menos tránsito que el de ahora, seguro. Por supuesto, eso. Y además a caballo uno va siempre por senderos que van bordeando la ruta, o a veces se meten adentro, no va por la ruta, ¿no? Así que bueno, eso también. Y entonces la hostería entonces era como un predio aparte que Parques la había... Claro, la hostería estaba montada en un predio de 3 hectáreas que estaba obviamente bien delimitado, cercado, y eso era privado. Ese era el único lugar privado que había, que salvo como dije antes, las estancias.
Por ejemplo, en Lago Hermoso, que es a continuación de Villarino, Lago Hermoso era una estancia de 35.000 hectáreas de los alemanes, comillas, tanto que se habla de los alemanes. Sí. Pero ahí están los... Ahora están, porque ellos compraron, eso tiene toda una historia, esa estancia era la Lago Hermoso y pasaron los años, compró esa propiedad junto con la estancia Meliquina y abarcaba entonces 70.000 hectáreas. Y hubo ahí un coto de caza. El propietario era un señor alemán de apellido Vogel, que tuvo una estructura medio así rígida. Había alambrados, como tenían animales exóticos para la caza, tenían alambrado para ciervos en todo el entorno de la ruta, y si a uno se le paraba el auto o si quería parar por algún motivo, uno no sabía de dónde, pero aparecía alguien montado con uniforme y armado. ¿Y el casco de la estancia estaría donde está ahora la de la... Ahora es de la familia Steverling. Los Steverling. Sí. ¿Y que donde está la iglesia esa ortodoxa? Claro, donde está la capilla esa, está ahí sobre la ruta. Claro. Nosotros íbamos mucho a caballo de Villarino a Lago Hermoso, estaba el boliche que está ahora, es el boliche viejo, ese viejo o el viejo boliche, no me acuerdo, porque el boliche viejo creo que es el de... El de Jones acá en el cruce con... Sí, el del cruce. Sí. No, aquello era el boliche viejo, o el viejo boliche. O sea que antes de Vogel no se sabe quién era el dueño. No, antes de Vogel era un agente que yo no conocí nunca más que al administrador, que era un alemán, Kuhlmann se llamaba. Que era muy particular porque andaba con bridge y botas de montar y una justa pegándose en las botas todo el tiempo. Qué sugestivo. Sí. Y adentro de la estancia, en esa época, que yo la conocí, había una hostería maravillosa, bien europea, puesto que tenía, muy linda era, muy tipo Suiza, y tenía centralmente una chimenea como, no sé, como de 2x2, por lo menos, o 3x3. Y era toda una cerámica que refractaba el calor hacia el primer piso, o sea que era muy, muy característica y yo no la había visto nunca, el sistema ese. Además era muy agradable, es decir, muy linda. Y bueno, era muy concurrida también. ¿Esa hostería está como yendo para el centro de esquí o cuando uno entra al Lago Hermoso para el lago o en una parte para arriba? No, estaba cercana a donde está la capilla. Ah, bien, ahí. Pero ahora está todo cambiado, sí, porque está la casa de Steverling padre, y después está las casas de los muchachos, de Cristian y de Patrick. Y no sé si hay otro hijo que no me acuerdo el nombre, que no sé si tiene su propia casa, pero hay varias casas adentro. Ahora más cambiado con el tema del proyecto del esquí, ¿no? Y del otro lado está la Mil Rosas, que es de Swarovski. Sí, exactamente. Que sigue siendo de Swarovski. Que sigue siendo de Swarovski. Ahí, ¿En esa época ya era de Swarovski o no? En esa época no. Estamos hablando, cuando usted me habla, estamos hablando de los años 60. Estamos hablando de los años 50. Fines de los 50 y principios de los 60. ¿Y qué otras cosas hacían cuando estaban en la hostería? ¿La hostería que tenía? Me decía que tenía como un establo. Sí, bueno, la gente hacía paseos a caballo, la subida al Falmer era característica. Nosotros nos diplomamos, nosotros me refiero con mi hermana y mis primos, Marta,
nos diplomamos en ser guías del Falkner. Claro, porque hay que aclarar que uno habla de Villarino, pero está justo Está al pie del Cerro Falkner. Y antes de pasar el Y, lago y Falkner y arriba Villarino. está la hostería en una loma y abajo está el lago Falkner. Y más lejos está el lago Villarino. Tomó el lago Villarino como nombre por no sé. Bueno, porque está el lago enfrente, de hecho. Esa hostería nació antes de que hubiera ni siquiera ruta. Yo supongo, no me puedo llegar a imaginar bien, pero uno los ve en las películas muy viejas, cómo eran los senderos de tránsito de carros o a caballo. Como una posta de camino. Era una posta. Ah, bien. Que era, la que tenía esa posta, era Clara Mardones, abuela del actual poblador, de Flacuy Betanzo. Y el doctor Luis Minujín, en los años, no sé qué exactamente, pero para esa época, en los años 50, digamos, a principios de los 50, se recibió de médico y se fue con su mujer a San Martín de los Andes y se establecieron como médico rural. Por lo tanto, salían a caballo a recorrer y así llegaron a Villarino y se enamoraron de ese lugar y se asociaron con la señora Clara Mardones y bueno, supongo yo que el doctor invirtió para hacer de la posta una pequeña hostería que se fue agrandando, inclusive en el transcurso de los años que estuvo mi padre, se fueron haciendo, ahora está el cuerpo de la hostería chiquito y varias cabañas. Eso constituye la oferta de alojamiento de la hostería. Y bueno, llegó un punto en que no tuvieron más sociedad y eso quedó de Minujín y hoy es de Marta. Yo supongo que no lo va a vender, pero creo que está en venta. Ah, puede ser. Sí, pero bueno, la cuestión es que hacían, por supuesto, los hombres, iba mucha gente a pescar. Eso le iba a preguntar, cuénteme, ¿quiénes eran los que iban de paseo? ¿Qué tipo de turistas recibían y cómo era que se contactaban? Era un tipo de turismo que o era de paso y que subían a la hostería y preguntaban si había lugar como para quedarse porque les gustó el paisaje y se querían quedar ahí, o era la hostería mientras estuvimos, mis padres estuvieron al frente de la hostería. Yo no recuerdo que hubiera camas libres nunca. Era bien chiquita, pero... ¿Qué cantidad de plazas había? Y cuando empezaron, a ver, había 6 habitaciones, una sola con baño privado, y cuando nos fuimos había... de 6 habían pasado a 7 las habitaciones, se había agregado baño a por lo menos dos habitaciones más y se habían construido 2 de las cabañas. Después se construyó alguna otra. La cuestión es que iba mucha gente extranjera, iba como cliente habitual, pero cliente que no podía faltar ningún año, el conde de Chateaubriand, que tenía casa acá, antes de tener casa acá. Él venía de Francia, de Francia llegaba a Ezeiza, se iba a Aeroparque, en Aeroparque había una avioneta que era de él propia, esperándolo todo el año, se venía al Lago Hermoso que tiene pista de aterrizaje, ahí tenía una camioneta que lo estaba esperando, el tipo lustrándola todo el año, esperando al conde o Marqués, no me acuerdo qué era. El conde de Chateaubriand, por lo menos así. Sí, lo conoce como el conde. Sí, yo lo conocí circunstancialmente también, lo conocí en Villarino, pero de grande yo estudiaba veterinaria y no me perdía ningún día de la exposición rural de Palermo.
y el conde fue el que introdujo la raza limusín en la Argentina. Los limusín son los blancos, todos blancos, como nieve. No sé si no me estoy equivocando de raza, pero bueno, el hecho es que él se dedicaba a eso, tenía intereses en la Argentina. En esa época no, mucho después. Y entonces pasaba, estaba 3 semanas, una semana en Villarino, otra semana en el Chimegüín y otra semana en el Correntoso para pescar el río Correntoso. Hablamos de Mosca, obviamente. Sí. Y o sea que era todo el periplo que hacía el conde. Nunca me olvido que en una oportunidad llegó, no había confirmado que iba a venir. Siempre se esperaba la confirmación de él, porque se le reservaba y lo atendían de lo mejor. Pero ese año no había confirmado su venida y cuando llegó no había lugar. Y el conde decía que no se iba. Y entonces había 2 habitaciones de las nuevas que se habían hecho, que tenían un hall y el ingreso a baños públicos. En el vestíbulo anterior a los baños hubo que armarle ahí una cama, porque él no se quería ir de Villarino, quería hacer su semana de pesca en el Villarino. Así que bueno, esas anécdotas, muchas. ¿Quién más recuerda que haya venido? Y el estamos embajador hablando de siempre, Inglaterra. perdón, estamos hablando siempre desde noviembre a abril, más o menos. Claro, sí, nosotros cerrar la hostería en abril, nosotros nos íbamos por lo pronto, cuando ya vivíamos en Buenos Aires, con mi hermana viajábamos antes para ir al colegio, en Buenos Aires. Mis padres se quedaban a cerrar y nunca era más allá de principios de abril, porque ya empezaba la nieve. Y la nieve en esa época era nieve. La hostería quedaba con 1,5 metros de nieve alrededor. Y se liberaba la nieve allá por septiembre, con suerte, y si no en octubre. Entonces había que hacer, en esa época era todo más difícil, y la persona que hacía el poblador, que trabajaba para mi padre, como una especie de cuidador o ese tipo de cosas, hacía la revisión cuando ya se descongelaba todo, porque había que esperar había que hacer todo un trabajo antes de cerrar, de vaciar las cañerías, de cualquier gota de agua que quedara, porque si no se rajaban los caños, se congelaba y se rajaban los caños. No obstante, siempre algún caño se rompía, había que arreglarlo, así que Pepe Betanzo era el que hacía esa tarea. Bueno. ¿Y ¿sí? qué otro visitante ilustre, digamos, tenía la hostería? Y hemos tenido algunos que ahora ya no me acuerdo. Yo conservaba, bueno, cuando hice la sociedad con Marta, tenía el libro de firmas, el libro de visitas, y por supuesto, cuando no prosperó el negocio, se lo dejé porque era una especie de reliquia que le pertenecía. Pero sí me acuerdo de algunos personajes que yo era chico, así que no me interesaban demasiado. Me interesaba sí que traían los botes nuevos, siempre había una familia, unos amigos chilenos que venían siempre a pescar, siempre venían con como pasa ahora, que vos ves en Chile las mejores camionetas que todavía no llegaron acá. Bueno, ellos venían con esas camionetas, con botes que eran espectaculares porque parecían de papel, de livianitos, así que volaban arriba del agua, hacían esquí acuático con esos botes, hacían con el motor fuera de borda, y bueno, no recuerdo, mucha gente del valle, bodegueros o viñateros, gente que se dedicaba al negocio.
Otro que vino fue el embajador de Inglaterra, que siempre hay una anécdota que siempre recordamos los primos, con mis primos, que era que la señora, con total naturalidad, los botes que teníamos en Villarino eran a remo, así que siempre alguno de nosotros salía a remar para llevar al embajador o algún otro huésped al fondo del lago Villarino, que es un lugar muy lindo que se llama Cajón Negro. Bueno, lo pudimos ver. La señora del embajador se bañaba desnuda. Ah, bueno. Y bueno, una cosa natural absolutamente, que para nosotros era una cosa. Y muchas veces pasaba que mi padre después tuvo un bote grande con motor, donde cabían 10 personas, una cosa así, y entonces organizaba excursiones al fondo del Fagner o al fondo del Villarino, y alguna vez tuvimos que, por el Fagner tiene al atardecer vientos que van de oeste a este. El Fagner está como perpendicular a la cordillera, digamos, y tiene vientos fuertes de oeste a este, o sea que si estás en el fondo del Fagner es bastante difícil volver. Y un par de veces tuvimos que amarrar en la orilla, hacer campamento ahí con las cosas que ya llevábamos de vituallas, y mi padre solo con un empleado ir a la hostería a buscar más cosas para satisfacer a los huéspedes, porque eran huéspedes que sacábamos a pasear, y hacer noche, bueno, guitarra, Claro, a improvisar un campamento. Un campamento. Improvisar un campamento, sí. Y bueno, salidas a caballo, muchísimas. Yo te contaba la vez pasada, creo, que íbamos a caballo hasta lo que es hoy Río Hermoso. En Río Hermoso, no voy a decir dónde, pero hay una cueva que tiene pinturas rupestres. Así que íbamos a mostrarles a los huéspedes, tenían que hacer su trepada hasta esa cueva, pero lo hacían con gusto. Y nosotros nos transformamos, creo que fue una enseñanza de ecología, es decir, de respetar todo, de respetar lo que no había que tocar, ni sacar, Hoy en día las cosas lamentablemente son distintas, todos lo vemos, el usufructo que hace la gente de los lugares que nosotros respetamos tanto, pero bueno, es otra historia esa, del respeto por la naturaleza. El hecho es que fueron unos gloriosos y maravillosos años, lo cual hizo que yo después, toda mi vida, quisiera venirme al sur.